Entonces tenemos estas dos superpotencias, Asiria, capital Nínive, la actual ciudad iraquí de Mosul, y Egipto. ¿Qué ocurría en tiempos del rey Josías entre el 640 y el 609 a.C.? Que el imperio babilónico desde Mesopotamia empezaba a comerle terreno al imperio asirio. ¿Qué ocurrió? Que a Egipto no le convenía que cayera Asiria. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, entre Asiria y Egipto había como un status quo, se repartían el poder. En cambio, el imperio, si el imperio babilónico hacía caer al imperio asirio, por así decirlo, Egipto corría el peligro de que Babilonia se hiciera con el control de todo el cotarro. Entonces, ¿qué ocurrió? Que desde Egipto el faraón Necao II cogió a su ejército y fue a ayudar al imperio asirio contra el imperio babilónico. Pero, en Israel el rey Josías sí que quería que Babilonia borrara del mapa a Asiria. Por tanto, aquí tenemos en Egipto Necao II, este faraón, que quería ayudar a Asiria contra Babilonia, pero el rey Josías quería que Babilonia borrara del mapa al imperio asirio. Entonces Necao II, para ayudar al imperio asirio contra Babilonia, tenía que pasar forzosamente por Israel. ¿Qué ocurrió? Que Necao II se encontró con la oposición del rey Josías, y Necao II y Josías en el año 609 a.C. se enfrentaron en la batalla de Gelboe, y Necao II mató al rey Josías y ¿qué hizo? Fue a ayudar al imperio asirio. ¿Qué ocurrió? Que el rey Josías no hizo caso al profeta que había en ese momento, bueno, uno de los profetas, pero un profeta mayor que había en ese momento, que era el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías le aconsejó al rey Josías que no se enfrentara a Necao II, pero los reyes no solían obedecer o hacer caso a los profetas, y en este caso no hizo caso al profeta Jeremías, y Josías se enfrentó a Necao II, este faraón, en Gelboe en el año 609 a.C., lo murió, y entonces Necao II puso como rey a un vasallo suyo, y él prosiguió su marcha para ayudar al imperio asirio, o lo que quedaba del imperio asirio. Por su parte, el imperio babilónico, ¿qué ocurrió? El emperador Nabopolassar, babilónico Nabopolassar, en el año 612 a.C. conquistó Nínive, que es aquí donde pone Mosul. Nínive era la capital del imperio asirio, y en el 612 a.C., el emperador babilónico Nabopolassar le dio una buena estocada a Asiria, conquistando Nínive, que es donde aquí pone Mosul. Y Nabopolassar continuó su marcha, ganándole cada vez más terreno al imperio asirio. En el 612 Nabopolassar conquistó Nínive, la capital. En el 609 Nabopolassar de Babilonia conquistó la ciudad de Harrán, y los asirios se encerraron en la última ciudad asiria. La última ciudad asiria era Carquemis. Por tanto, Nabopolassar en el 612 a.C., Nabopolassar de Babilonia conquistó Nínive, la capital de Asiria. En el 609 Nabopolassar conquistó Harrán. Por tanto, hay que ver la secuencia de cómo Babilonia va ganándole terreno al imperio asirio. Nabopolassar de Babilonia, 612 conquista la capital, Nínive 609 conquista Harrán, y el sucesor de Nabopolassar, Nabucodonosor II de Babilonia, asedia Carquemis. Y Nabucodonosor II de Babilonia, y en el año 605 a.C. se enfrentó a lo que quedaba del imperio asirio y a Necao II en la batalla de Carquemis, año 605 a.C. Gana Nabucodonosor II y borra del mapa lo que quedaba del imperio asirio.
Por tanto, Nabopolassar de Babilonia, 612 conquista Nínive, la capital, 609 conquista Harrán, y su sucesor, Nabucodonosor II de Babilonia, vence a Necao II de Egipto y a lo que quedaba del imperio asirio en la batalla de Carquemis, y borra del mapa lo que quedaba del imperio asirio. Entonces, cuando Necao II perdió en Carquemis, Necao II se replegó y fue a Egipto, y así Babilonia se hizo con el control de todo. Nabopolassar, 612 conquista Nínive, la capital, 609 conquista Harrán, y Nabucodonosor II en el año 605 a.C. en la batalla de Carquemis vence a Necao II, que se repliega el faraón a Egipto, y Nabucodonosor II borra del mapa en Carquemis lo que quedaba del imperio asirio, y se hace con la Babilonia se hace con el control de todo el cotarro. Lo que sucede ahora lo vamos a pasar un poco más rápido porque en realidad es muy complejo, lo voy a resumir. Entonces, el caso es que Nabucodonosor II invadió la zona, toda esta zona de aquí, incluyendo Israel, y aquí tuvieron lugar las famosas deportaciones de judíos a Babilonia. Nabucodonosor II deportó desde Israel a Babilonia a 10.000 judíos, 10.000, y a eso se le conoce como las deportaciones a Babilonia. Nabucodonosor II no se llevó a 10.000 judíos de golpe desde Israel a Babilonia, lo hizo en 3 fases, y a estas 3 fases se les llaman las 3 deportaciones a Babilonia. Año 597 a.C., primera deportación, año 587 a.C., segunda deportación, y año 582 a.C., segunda deportación. Por tanto, Nabucodonosor II de Babilonia deporta a 10.000 judíos desde Israel hasta el actual país de Irak, hasta Babilonia, el actual país de Irak, Mesopotamia, en 3 fases: año 597, primera deportación, año 587, segunda deportación, año 582, segunda deportación. Vamos a detenernos un momentito en el año 582 antes de Cristo, en la tercera y última deportación. Nabucodonosor II, por razones varias, en el año 582 a.C., con la tercera y última deportación de judíos a Babilonia, destruye Jerusalén, el templo de Jerusalén, y abre unas brechas en las murallas de Jerusalén para inutilizarlas. Y estos judíos están en Babilonia pues del 597 a.C. hasta el año 538 a.C. Por tanto, aquí tenemos una primera diáspora, vida fuera de Israel. Nabucodonosor II coge a 10.000 judíos y los deporta de Israel a Babilonia en 3 fases: 597, 587 y 582 a.C. Pero en el 582 a.C. destruye Jerusalén, el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, y abre unas brechas en las murallas para inutilizarlas. Y ahora nos ubicamos aquí en Mesopotamia, en Babilonia, y los judíos estuvieron en Babilonia del 597 al 538 a.C. Ahora nos ubicamos en la zona de Mesopotamia, los judíos están en Babilonia. En Babilonia los judíos viven en un barrio llamado Aviv, A-V-I-V, Aviv. Hay que tener en cuenta que el actual Estado de Israel tiene 2 capitales: Jerusalén, que es la capital histórica, Jerusalén Urshalayim o Urshalim, que significa allí donde veo despuntar el sol. Pero la capital política es Tel Aviv, desde donde hemos despegado. Tel Aviv, ¿por qué Tel Aviv? Os he dicho que los judíos estuvieron en Babilonia, en el barrio de Aviv. Entonces, Tel Aviv, la capital política de Israel, se llama Tel Aviv en honor a los judíos que estuvieron en el exilio de Babilonia del 597 al 538 a.C. En la primera deportación, en el 597, fue deportado el profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel estuvo profetizando hasta el año 570 a.C. aproximadamente.
A partir del año 570 a.C., los judíos se reúnen en torno a un profeta llamado el profeta del consuelo. ¿Quién es el profeta del consuelo? Pues nada más y nada menos que el profeta Isaías. Pero hay que tener en cuenta que el profeta Isaías es el profeta, este libro del Antiguo Testamento se divide en 66 capítulos, está compuesto por 66 capítulos y se divide en 3 partes. Para localizar al profeta del consuelo en Babilonia, vamos a hablar ahora muy rápidamente de la estructura del profeta Isaías, que es un solo libro, un solo profeta, pero dividido en 3 partes, en 3 épocas. Del capítulo 1 al 39 lo ubicamos en torno al reinado del rey Ahaz o Acaz, entre el año 734 y el 715 a.C. Este es el primer Isaías, capítulo 1 al 39, antes del exilio, bastante antes, entre el año 734 y el 715 a.C., en el reinado de Ahaz o Acaz. El segundo Isaías, del capítulo 40 al 55, este es el profeta del que vamos a hablar ahora. El capítulo 1 al 39, antes del exilio, durante el reinado de Ahaz. Del 1 al 39, primer Isaías. El segundo Isaías, del capítulo 40 al 55, es este, el profeta del consuelo, del que vamos a hablar ahora. Y el tercer Isaías, del capítulo 56 al 66, es después del exilio en Babilonia. Lo que pasa es que la Biblia nos lo pone un solo libro, un solo profeta, pero está dividido en 3 partes. Del capítulo 1 al 39, antes del exilio en Babilonia, durante el reinado de Ahaz, 734-715 a.C., el segundo Isaías, del capítulo 40 al 55, que este es el profeta del consuelo de Babilonia, y el tercer Isaías, del 56 al 66, que es ya después del exilio en Babilonia, después del año 538 a.C. Vamos a hablar muy rápidamente ahora de este profeta del consuelo, el segundo Isaías, del capítulo 40 al 55. Una vez que muere el profeta Ezequiel, los judíos se reúnen en torno a este profeta Isaías, el profeta del consuelo, segundo Isaías, capítulo 40 al 55. Entonces, el profeta Isaías, en torno al año 570 a.C., sustituyendo al profeta Ezequiel, hace un análisis de la situación que vive el judaísmo en Babilonia. Y les dice, mirad, porque hay que tener en cuenta que de los 10.000 judíos deportados a Babilonia, solo 100 mantuvieron la fidelidad al Dios de Israel. O sea, de 10.000 judíos, 9.900 dejaron de practicar el judaísmo en Babilonia. Y solo 100 de esos 10.000 judíos deportados por Nabucodonosor II de Israel a Babilonia, de esos 10.000 judíos, 9.900 perdieron la fe en el Dios de Israel y se apuntaron a la religiosidad mesopotámica. Y solo 100, el 1% de esos 10.000 judíos deportados, fueron los que se reunieron en torno al profeta del consuelo. Y el profeta del consuelo fue tremendamente realista y dijo, mirad, estamos en una tierra extranjera, somos 100 personas, la mayoría gente mayor, no tenemos patria, no tenemos templo, no tenemos textos sagrados, no tenemos sacerdotes, no tenemos festividades. Si queremos que el judaísmo sobreviva, debemos tener en cuenta esta realidad. Entonces el profeta hizo, por así decirlo, un plan pastoral y dijo, mirad, no tenemos templo, pero tenemos viviendas particulares. Podemos hacer lo siguiente, podemos reunirnos un día a la semana. En este caso, lo que hicieron fue escoger el sábado, y de ahí viene el sabbat. Entonces, él dijo, mirad, podemos coger un día, el sábado, para reunirnos en las casas particulares y seguir practicando el judaísmo, seguir recordando a nuestros antepasados, mantener el judaísmo y darnos ánimos en estos momentos tan difíciles. Entonces, este segundo Isaías, del capítulo 40 al 55, este profeta del consuelo, lo que hizo fue coordinar a estos 100 judíos de 10.000, solo 100, solo el 1%,
mantuvo la fe en el Dios de Israel. A este grupo de judíos, de 100 judíos que se reunieron en torno al profeta del consuelo, se le llama el resto de Israel. ¿Qué es el resto de Israel? Es aquel grupo de judíos que cree por la fe que Dios los ha elegido de entre el pueblo judío para que sean testigos delante del mundo de que el Dios de Israel salva al ser humano. Y gracias a esta coordinación del profeta del consuelo, el segundo Isaías, capítulo 40 al 55, de estos 100 judíos, los judíos, ¿qué hicieron? Empezar a reunirse en las viviendas particulares. Esto es el embrión de lo que después se conoce como sinagoga. Y cuando se reunieron cada sábado, y de ahí viene el Shabbat, también aquí decidieron no comer cerdo, es lo que se conoce como las normas de pureza. También establecieron la Berit Milá, que es la circuncisión, y también, muy importante, empezaron a escribir la Biblia. ¿Cómo empezaron a escribir la Biblia? Porque ellos en Babilonia se habían llevado documentos de todos los profetas anteriores al exilio, de Moisés, de los reyes, etc. Ellos tenían documentos y empezaron a escribir el Antiguo Testamento en Babilonia. Ahora vamos a hablar un momentito, a mencionar simplemente los profetas. Antes del exilio: Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Jeremías, Baruc, Abdías y Ezequiel. Luego, aquí en el exilio en Babilonia, tenemos a Ezequiel y a Isaías, ¿de acuerdo? Bien, después del exilio: Ageo, Zacarías, Malaquías, Joel, Jonás y Daniel. 17 profetas, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí los judíos empezaron a celebrar el Shabbat en las casas particulares, la Berit Milá, la circuncisión, las normas de pureza, no comer cerdo, y empezaron a escribir la Biblia. Y todo esto lo hizo este pequeño grupo de judíos llamado el resto de Israel. Por tanto, aquí el judaísmo estuvo a punto de desaparecer, pero en el peor momento, Dios, ¿qué hizo? A través de estos 100 judíos, a través de este resto de Israel, Dios hizo eclosionar, hizo fructificar todos los esfuerzos que habían hecho los profetas anteriores al exilio, y en el peor momento, cuando justo estuvo a punto de desaparecer el judaísmo, Dios lo hizo fructificar. Ahora vamos a distinguir, antes de seguir con la historia de Israel, entre resto y residuo. Vamos a distinguir entre resto y residuo. Imaginaos ahora que de una espiga de trigo cae una semillita. Esta semilla cae al suelo en tierra buena, llueve, crece y sale otra espiga. ¿Por qué sale otra espiga? Pues por el gluten. El gluten es lo que hace fructificar, es lo que hace crecer la semilla, ¿de acuerdo? Pero imaginaos ahora que cae otra semilla y viene una hormiguita, se coge la semilla, se la lleva al hormiguero, se come el gluten. Por mucho que llueva, por mucho que se inunde el hormiguero, por mucho que la semilla flote, nunca germinará. ¿Por qué? Porque no tiene el gluten. ¿Qué es el gluten? Traducido al lenguaje bíblico, es la fe. La primera semilla, la que da fruto, sería el resto de Israel. Esos 100 judíos, ese 1% de 10.000. Y la semilla sin gluten serían los otros 9.900 judíos que perdieron la fe, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí tenemos la diferencia entre el resto de Israel, que es el que fructifica, y el residuo, que son esos 9.900 judíos que no fructificaron. Bien, ahora ya volvemos a la historia propiamente dicha. Los judíos están en Babilonia hasta el año 538 a.C. En el año 538 a.C. de Persia, ¿de acuerdo? Vamos aquí un poquito más hacia el este. De Persia surge el imperio persa, y Ciro II el Grande, el emperador persa, borra del mapa, conquista Babilonia, borra del mapa lo que quedaba del imperio babilónico, al último rey babilónico, Amel-Marduk, y desde Persia, Ciro II el Grande, este emperador persa, vence al imperio babilónico en el año 538 a.C. y Persia lo que hace al vencer al imperio babilónico en el 538 a.C. con Ciro II el Grande, libera a los judíos y permite Ciro II el Grande que los judíos vuelvan a casa. En el 500, a partir del año
538 a.C. y el imperio persa empezó a extenderse desde el este hacia el mar Mediterráneo y ahora veremos llegando hasta Grecia. Bueno, los judíos no volvieron de golpe de Babilonia, lo hicieron en dos tandas. En el año 538 a.C., una primera expedición capitaneada por un tal Sesbásar. 538 a.C., con Sesbásar salen de Babilonia, llegan a Israel, pero esta primera expedición no llega a cuajar porque se pelean con los judíos que no fueron al exilio. En el año 522 a.C., un segundo contingente de judíos, 522 a.C., un segundo contingente de judíos capitaneados por el rey Zorobabel y por el sacerdote Josué, sale de Babilonia y van a Israel, y esta segunda expedición sí que cuaja. Entonces, en el año 522 a.C., aquí ya nos centramos en Israel, había tres profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y Ageo, Zacarías y Malaquías lo que hicieron fue animar a los judíos que vinieron del exilio y a los judíos que no fueron al exilio a reconstruir el templo de Jerusalén. Y los judíos del exilio y los que no fueron al exilio reconstruyeron el templo de Jerusalén del 522 al 515 a.C. Bueno, hemos comentado que el imperio persa, desde el año 538 a.C., pues, borra del mapa al imperio babilónico y empieza a extenderse hacia el este. ¿Vale? Entonces, el imperio persa llega a la zona de los Balcanes, a la zona de Grecia. Aquí tendríamos el mar Egeo, aquí está Atenas. Entonces, los persas llegan a la zona de Grecia, a la zona de los Balcanes, toda la zona que es la actual Albania, Serbia, Kosovo, Montenegro, llega a esa zona de ahí. Entonces, ¿qué ocurrió? Que aquí, en el siglo IV a.C., aparece una figura muy importante en Pella, en Macedonia, en la actual Macedonia, que es Alejandro Magno. Entonces, los griegos, ¿qué hacen? Empiezan con Alejandro Magno a ganarle terreno al imperio persa. El imperio persa se extendía hacia el oeste, pero Alejandro Magno, cuando sustituyó como rey macedonio a su padre Filipo el Tuerto, ¿qué hizo Alejandro? Fue así como en ese momento con Alejandro, cuando sustituyó a su padre Filipo el Tuerto, en Persia el emperador persa era Darío III Codomano. Entonces estamos en el siglo IV a.C., Alejandro, en el siglo IV a.C., así como Darío III Codomano, el imperio persa se extendía hacia occidente, hacia el oeste, Alejandro empezó a extenderse hacia el este, el siglo IV a.C., y empezó a ganarle terreno al imperio persa de Darío III Codomano. Alejandro Magno, en el año 333 a.C., en la batalla de Isos, que estaría Isos en la frontera turco-siria, en esta zona de aquí, hay que tener en cuenta que en ese momento las fronteras no eran las mismas. Entonces, Alejandro Magno, en el año 333 a.C., venció no definitivamente al imperio persa, Darío III Codomano, en la batalla de Isos, en la frontera turco-siria, ¿de acuerdo? 333 a.C., batalla de Isos, Alejandro vence no definitivamente a Darío III Codomano de Persia. ¿Qué ocurre? Pero cuando Alejandro Magno conquista Isos, vence en Isos a Darío III Codomano, aunque no lo vence definitivamente, pero Alejandro controla ya toda la cuenca mediterránea oriental, o sea, ya controla después de Isos lo que es Asia Menor, la actual Turquía, Siria, el Líbano, lo que es Israel, lo que es Jordania, el desierto del Sinaí y Egipto. De hecho, después de Isos, en el año 333 a.C., él va a Egipto, funda la ciudad de Alejandría, que la tenemos aquí, y se proclama faraón. Y aquí, en la ciudad de Alejandría, aquí lo pone en inglés, Alexandría, famosa por su puerto, por el faro y por la biblioteca de Alejandría. Y ya en el año 331 a.C.,
Alejandro, como decíamos, hemos comentado que Alejandro venció en la batalla de Isos 333 a.C., no definitivamente, a Darío III Codomano, y él ya se hizo con el control pues toda esta zona de aquí, la actual Turquía, Siria, el Líbano, Jordania, Israel y Egipto y parte de Arabia. Y en el año 331 a.C. Alejandro venció definitivamente a Darío III Codomano en la batalla de Gaugamela. No sabemos dónde tuvo lugar exactamente la batalla de Gaugamela, pero sabemos que fue en Irak, ¿de acuerdo? En el actual país de Irak. Por tanto, en el año 331 a.C., Alejandro Magno, 331 a.C., Alejandro Magno vence definitivamente al imperio persa, a Darío III Codomano, en la batalla de Gaugamela, y después de Gaugamela, en el 331 a.C., Alejandro vence a Darío III Codomano y borra del mapa al imperio persa, y Alejandro extiende su imperio hasta la India.